Hola, a continuación en este video hablaremos acerca de la ley de las proporciones constantes o ley de las proporciones definidas, la cual es una de las leyes estequiométricas creadas en el año 1795. Para explicar esto mejor realizaremos un experimento y lo iremos explicando más a detalle. Mi grupo es Jamie Castillo, Lilian Cisneros, Ana Montenegro, Jair Rodríguez y yo, Wilmer Morales. La ley de proporciones constantes o ley de proporciones definidas es una de las leyes estequiométricas enunciadas en el año 1795, según la cual cuando se combinan dos o más elementos para dar un determinado compuesto, siempre lo hacen en una relación constante de masas. Se expresa así: diferentes átomos se combinan en relaciones simples de números enteros para formar compuestos. A fondo lo que es la definición de las leyes de las proporciones definidas. Así que ahora hablaremos en resumen de la persona que en realidad las creó. El creador fue Louis Proust, que fue un físico y farmacéutico, químico y uno de los primeros fundadores de la química moderna. Entre 1794 y 1804, Louis Proust realizó numerosos experimentos en los que estudió las cantidades y la composición de diversos carbonatos de cobre y sulfuros de hierro, entre otras, descubriendo que la proporción en masa de cada uno de los componentes, por ejemplo, carbono, cobre y oxígeno, en los carbonatos de cobre, se mantenía constante en el compuesto final y no adquiría ningún valor intermedio, independientemente de si era un carbonato natural o artificial, o de las condiciones iniciales de la síntesis. Así, dos compuestos diferían entre sí y es en función de las proporciones de elementos básicos, sin apreciarse composiciones intermedias o mixtas. Estas conclusiones le llevaron a enunciar la ley de las proporciones definidas o constantes, también conocida como ley de Proust, y que una vez firmemente aceptada se convirtió junto a la ley de conservación de masa de Lavoisier y la ley de las proporciones múltiples de Danton, es decir, la presencia de proporciones en el esqueleto de la química cuantitativa, la estequiometría química, y abrió el camino al concepto de compuesto químico y al establecimiento de la teoría atómica de Dalton. Esta ley puede servirnos como ejemplo de la aplicación del método científico. En el contacto con el aire, el hierro se corroe y que otros metales como el zinc y el aluminio se transforman a su vez en sustancias distintas. Como ejemplo, si queremos obtener sulfato de hierro, debemos combinar el hierro y el azufre en la siguiente proporción: 7 partes de hierro por 4 partes de azufre. Así obtendremos 11 partes de sulfato de hierro. ¿Cómo podemos comprobar la ley de proporciones definidas de manera sencilla en nuestro hogar? Creando agua salina. El agua salina tiene proporciones de bicarbonato de sodio, sal y agua destilada, que es agua hervida dejada de reposar. Necesitamos media cucharadita de sal y esto lo tendremos que vertir en el agua destilada. Seguidamente echamos media cucharadita también de bicarbonato de sodio al agua destilada. Esto lo tendríamos que revolver hasta que no quede ningún grumo. Normalmente el agua salina se utiliza para la limpieza de las fosas nasales y para la limpieza de heridas en niños, pero en los hospitales la utilizan de manera más específica con diferentes componentes. ¿Cómo comprobamos la ley de proporciones? Sencillamente echamos el doble de todos los componentes que tenemos aquí. Los químicos utilizan un lenguaje estándar para representar de modo más sencilla el mejor entendimiento de las transformaciones de algunas sustancias. Como por ejemplo tenemos la ecuación del dióxido de sodio, que es NaOH más H2O es igual a
a Na elevado al positivo más OH elevado al negativo más el calor. Esto quiere decir el NaOH es la sustancia en sólido, el H2O vendría siendo la sustancia líquida y luego en su descomposición para la ecuación sería Na y el OH son las sustancias acuosas. Y el calor no es un calor directo, sino es un calor que se produce por la reacción.